Evelyn. Hola Rosario, hola Lili. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, damas, entonces estamos en la lección 40 y vamos a empezar lo que eran las evidencias arqueológicas. Exacto. Bueno, recuerden que lo que estamos viendo aquí es en relación de cómo tenemos nosotros evidencias en relación externas e internas acerca de lo que es la Biblia, dando esa evidencia de que la inspiración, de dónde viene y la unidad que presenta la misma. Ya vimos nosotros en relación a los manuscritos y ahora vamos a ver estas arqueológicas. La pregunta 30 dice, hasta ahora hemos considerado mayormente un tipo de evidencia externa que apoya la estudio de antiguos, el estudio de antiguos manuscritos y documentos históricos. Fueron los que nosotros vimos la semana pasada. Ahora, para terminar esta lección, vamos a considerar otro tipo de evidencia proporcionada por la arqueología. Recuerden que entonces la arqueología es el estudio de restos antiguos, excavaciones de antiguas ciudades y fortalezas, y la interpretación de estas evidencias. Entonces, la arqueología, Judy, ¿qué tipo de evidencia es esta? ¿Externa? Muy bien, pregunta 31. Existen centenares de evidencias arqueológicas que confirman la veracidad de la Biblia. Y tanta confianza se tiene en la exactitud de que ella, que en el Medio Oriente muchos arqueólogos, algunos creyentes y otros no, utilizaron la Biblia para hacer sus descubrimientos. Por falta de espacio, hoy solo vamos a ver estas dos evidencias arqueológicas. La primera, descubrieron el enlosado en el patio de la Torre de Antonio de Jerusalén y fue descubierta en 1933. Todo eso lo vimos, lo leímos todavía el viernes pasado. Y la segunda, encontraron una inscripción, o sea, palabras talladas en una piedra que mencionan al emperador romano Tiberio y a Poncio Pilato y la encontraron en Cesarea en 1961. Entonces, escriba el nombre del descubrimiento arqueológico mencionado arriba. Habíamos hablado, el de las dos personas importantes, Judy. Tiberio y Poncio. Y Poncio Pilato. Y el Poncio de Pilato. Sí. Y el otro sería el enlosado en el patio de la Torre de Antonio. Ok, el enlosado del patio. Sí, en el enlosado. El enlosado del patio, porque el patio. El enlosado es que hablamos de que se trata de un tipo de piso. El enlosado es un piso, por eso sería, así que para que nosotros lo comprendiéramos, es como que hubiéramos comprado un pedazo de piso del patio de la Torre de Antonio, pero que en ese momento se llaman enlosados, ¿ok? Pregunta 32. Cada uno de estos descubrimientos arqueológicos proporciona evidencia externa valiosas para lugares y personas que también se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, el año de pasión en el ministerio de Jesús culmina con el juicio de Jesús frente a Poncio Pilato. Ah, ¿cómo se llamaba el lugar donde Pilato juzgaba de acuerdo? Vayámonos por favor, Rosario, Juan 19:13. Muy bien. Juan 19:13. Dice Juan 19:13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gábata. Muy bien. Entonces estamos viendo aquí, en esta cita, dice,
No, dice, ¿cómo se llamaba el lugar donde Pilato juzgaba? No el nombre hebreo, sino el otro. ¿Cuál sería el otro? No el hebreo, sino el otro. Permíteme entonces. Es el 19:13, ¿verdad? Ajá. En hebreo, Gábata. Por eso, pero la pregunta dice, no queremos el nombre en hebreo, sino el otro que se menciona. ¿Cuál es el otro nombre en vez de Gábata? Exactamente. Enlosado. Entonces se dan cuenta, enlosado. Ahí habla que fue que se lo llevó Pilato al enlosado, a Jesús. Entonces ve, esta evidencia, perdón, ve, Jesús fue crucificado en Jerusalén y ahora sabemos que su juicio tuvo lugar en la Torre de Antonio en esa ciudad. ¿Qué descubrimiento arqueológico confirma que el lugar del juicio mencionado en Juan 19:13 verdaderamente existió? Rosario. El enlosado, en el patio de la Torre de San Antonio. No, San Antonio no, solo Torre de Antonio. No me le pongas San Antonio. La Torre de Antonio, sí. Exacto. Yo aumenté el San. El San. No, pensar que ya. ¿Sí, Irma? Perdón. Fíjese que yo tengo aquí con mi hija tiene una Biblia de estudio. Es la misma Reina Valera, la misma edición. Pero fíjese que ahí dice, donde está, tiene pues donde explica, ¿verdad? Pero no dice Antonio, dice Antonia. Antonia. El patio de Antonia. Y por eso digo yo, aquí dice Antonio. Pero por eso, es que digamos, más que todo, no sé cómo les puedo decir ahí. Es que ahí tendrían que haber ido a buscar dentro de los datos históricos. Sí, posiblemente ahí está porque, por ejemplo, como ustedes no hemos visto todavía, porque creo que va a ser en el 3, en donde los edificios que estaban en Jerusalén, o sea, los edificios principales, en donde sería, por ejemplo, el templo, que es el templo de Herodes, que es la construcción. Allí también estaba la torre de Antonio. No sé si alguna fue a investigar eso, o sea, la torre de Antonio. ¿Sí? ¿Tú investigaste? Yo solo lo encontré porque estaba, pues, ya pasándome al resumen que tiene la Biblia. Ah. 19:13. Juan 19:13. Es que, por ejemplo, ahí en Juan 19:13 no dice la torre de Antonio. No. Eso es lo que tienen que ver, ¿ya? Ahí solo dice, habla que Poncio Pilato, ¿qué es lo que dice? Viene y se lo llevó ante el tribunal, ¿ya? En un lugar llamado el enlosado. Okay. ¿Ya? Ahora, nosotros, digamos, este dato, que era lo que les decía, si se les da más, entonces, digamos, ustedes fueron a buscar la torre de Antonio. No, yo no busqué la torre de Antonio. Estaba estudiando, estaba leyendo Juan 19 aquí, y pero decía, yo ahorita lo estoy tratando de buscar otra vez. Ok, es que si hubiesen ido, digamos, en eso, ante la duda, por eso les decía que a veces tienen que ir a buscar esos datos también de la historia. Y esto de Antonia, yo no sé si dice lo mismo, es lo mismo de decir la torre de Antonio. Sí, ahí dice que ahí decía la torre de Antonio. Pues oye, ¿qué? Sí, por eso, la torre de Antonio o fortaleza de Antonia es el mismo lugar. Cuando uno me decía, ¿qué era la torre de Antonio? Por eso les digo, y ténganlo presente y todo eso, porque eso era donde, por eso no hay que equivocar, donde se ¿cómo sería? ¿Cómo es?
se iban todo lo que son la guarnición romana para las épocas cuando tenían fiestas los judíos. Acuérdense que las fiestas de los judíos, que eran las tres principales, dentro de sus leyes que el Señor les había dado, pero que ellos estaban bajo el Imperio Romano, y el Imperio Romano a sus conquistados les dieron ciertas libertades siempre y cuando no perjudicaran la autoridad romana. Entonces, ellos, y que el mismo Herodes había entonces modificado ese templo de Herodes, el templo de Herodes, que le llevó 46 años, que fue ese templo el que construyó Zorobabel, pero que todo lo modificó Herodes el Grande, ¿ya? Que lo hizo de oro y de mármol. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por quedar bien, pero a pesar de eso, no fue así. Entonces, porque no fue el único templo, él era como de aquellos políticos, ¿verdad? Queriendo quedar bien con todos, y eso no es correcto. Esas son de las cosas. Entonces viene, si miran ustedes dentro de la misma historia, hay otro de las construcciones, no fueron otras de las construcciones, en este momento yo no les puedo decir por constructor, pero estaba este edificio que era la Torre de Antonio. Entonces viene porque para las épocas cuando tenían esas fiestas, ¿cuáles serían? Pentecostés, de la Pascua y los panes sin levadura, ¿qué era lo que pasaba? Llegaban de todos lados a la celebración. Entonces ellos, porque donde se mantenían la guardia romana, no era en Jerusalén, sino era en Samaria. Porque en ese momento ya se conoce como Cesarea. Eso es lo que ustedes van a ver. Es la misma Samaria, pero va cambiando. No es Cesarea de Filipo, porque Cesarea de Filipo es la parte que ustedes conocen como Iturea, que luego fue cambiada a Cesarea de Filipo en honor a César, y Filipo porque ¿quién era el que tenía la provincia? Felipe el Bueno. Por eso es Cesarea de Filipo, lo que era Iturea. Y Samaria fue cambiada a Cesarea. Ustedes hasta van a ver más adelante con los evangelios, eso habla. Cesarea era la unión de esas dos provincias, Samaria y Judea, que después de que Arquelao fue depuesto, se quedó bajo el gobierno de un tribuno, o de un romano. Obviamente, por eso es que cuando aparece Jesús, ya a estos finales, vemos que aparece Poncio Pilato, que no era ni un judío, sino un romano, ni de la descendencia de Herodes. Entonces ellos, como en ese momento era la fiesta de la Pascua, viene y Pilato había ascendido a Jerusalén con su guarnición por la cantidad de gente que iba a haber para mantener el orden, ¿ya? Entonces por eso Pilato es que se encontraba en ese momento ahí en Jerusalén. ¿Quién otro se encontraba? Y por eso tienen que tener ustedes presentes, estaba Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca, ¿qué provincias gobernaba? Galilea y Perea. Pero como eran las fiestas judías, también iban a ver ustedes que están el palacio de los macabeos, el palacio de Herodes, el palacio de los sacerdotes, todo eso es importante que lo sepan, porque sí, cuando uno tenemos los lugares en la Biblia, ahí vamos a ver que ahora está la misma, por eso es lo que hablamos, hay evidencia arqueológica que existieron esos lugares. Entonces ahorita, esto de la pregunta que se estaba haciendo, vemos que aquí en la Biblia, como les digo, aquí no dice enlosado de Antonio, de la Torre de Antonio, solo dice que Pilato lo llevó al enlosado. La arquitectura dice que encontraron ese enlosado, y se sabe que de dónde pertenecía, a esa Torre de Antonio, que así se le llamaba, ese lugar en donde se acuerpaba Pilato con los soldados romanos. Entonces, Fortaleza de Antonia y Torre de Antonio, estamos hablando del mismo lugar. Para llegar a la conclusión, pero les tengo que dar esto para que vayan ustedes analizando todo eso, ¿ok? Muchas gracias. Judy, gracias, Irma. Judy, ¿tú querías decir algo? Sí, Brenda. Fíjese que yo encontré que dice la Fortaleza Antonia o Torre de Antonio fue un acuartelamiento militar construido por Herodes el Grande en Jerusalén en la época del antiguo Imperio Romano. Según la
¿cómo se llama? Wikipedia. Ahí lo encontré. Ok. Sí. Voy a verificar. Sí, yo no me recuerdo si Herodes también construyó esa torre de Antonio. Voy a ir a verificar también con otros datos, ¿verdad? Pero, ok. Pero les digo, entonces eso es lo que tenemos que ir viendo. Y como ven, Wikipedia, y vamos ir viendo, porque era lo que les decía. Hay que buscar dentro de las páginas, y yo les digo, si alguna tienen del consejo, que me disculpo, pero no pude en esta semana estar investigando, solo leyendo la Biblia, eso sí. Ver en esto, pero era lo que les digo. Entonces ahorita estamos viendo, o sea, esto no es algo, por eso, para comprenderlo nuevamente, no les dice ahí Torre de Antonio, ahí solo dice enlosado. Y la arqueología, bueno, encontró y sabe que en el enlosado fue donde Pilato llevó a Jesús, o sea, existe el enlosado, que encontraron evidencia arqueológica. Sí. ¿Ya? Entonces la respuesta, creo que lo que estábamos viendo en el inciso B, donde dice Jesús fue, no, ¿cuál es? Sí. Jesús fue crucificado en Jerusalén, y ahora sabemos que su juicio tuvo lugar en la Torre de Antonio, en esa ciudad. ¿Qué descubrimiento arqueológico confirma que el lugar del juicio mencionado en Juan 19:13 verdaderamente existió? El ¿Qué enlosado, descubrimiento? Exactamente. el en el patio de la Torre de Antonio. Exactamente. Pero no se vayan a equivocar, no dice ahí enlosado del patio de la Torre de Antonio en la Biblia. Solo dice el enlosado, y cuando se sabe de la historia se sabe que era en la Torre de Antonio, donde Pilato se acuerda. ¿Cómo se les dice? Están cuartelados, así se les dice, es término militar. Encuartelados. Encuartelados, porque está dentro. Ok. Pregunta 13. Ahora lea cuidadosamente la primera parte de Lucas Grisel 3:1. Lucas 3:1. Dice, predicación de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, ¿así es? Y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Ok. ¿Se dan cuenta porque aquí nos pusieron la primera parte, ¿verdad? Porque es la que está solo la primera parte, en donde dice que estaba en el año que ¿quién gobernaba, Grise? Siendo gobernador, Más que gobernador, ¿quién era el César que tenía dominado todo el imperio romano? El Tiberio imperio. César. Ok, y recuérdense que el título es César, porque no se les tenía el título de rey, sino era César. César era el título. En ese momento era César Tiberio. Ok, entonces dice, ¿qué descubrimiento, Grisel, arqueológico proporciona evidencia externa para la existencia de las dos primeras personas mencionadas en este versículo? Escriba el nombre completo. ¿Qué descubrimiento arqueológico proporciona evidencia externa? Encontraron una inscripción. Ajá. Y dice, escriba el nombre completo, era de Tiberio y Poncio Pilato. Exactamente, de Tiberio y Poncio Pilato. Si se dan cuenta, este versículo 3:1 menciona a ambos. El César era Tiberio, y Poncio Pilato era el gobernador de la provincia en Palestina, porque recuérdense que cuando hablamos del César, César gobernaba Europa, Asia y África, esas partes de los 3 continentes conquistados. Y en cada una de ellas habían gobernadores o quienes, o sea, habían sido delegados por el mismo gobierno. Recuérdense que el mismo Imperio Romano tenía
un senado, lo que nosotros diríamos hoy por hoy un congreso. Muy bien, entonces, pero vemos que encontraron una piedra tallada con esos nombres, y esos nombres están mencionados en la Biblia. ¿Sí? Entonces, B, esta evidencia, Grise, apoya la existencia de un lugar o de personas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Yo puse de personas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Exactamente, de personas, porque lo que está en la piedra tallada solo menciona a las personas, no un lugar. Perfecto. 34. Vemos entonces que la arqueología proporciona evidencias muy importantes en apoyo a la historia bíblica. En los casos vistos hoy, ¿qué tipo de evidencia proporciona entonces la arqueología? ¿Solamente para la existencia de lugares bíblicos? ¿Solamente para la existencia de personajes bíblicos? ¿Para ambos o para ninguno de los dos? ¿Aida? Yo puse para ambos. Exactamente, tanto lugar como personas. Carlos Alberto, vuelva a ver los descubrimientos arqueológicos realizados y lea lo que está escrito en cada uno de ellos. Y nombre el descubrimiento que se hizo en 1961. Palabras talladas en piedra. En Exacto. 1933, el enlosado en el patio de la Torre de Antonio. Perfecto. Entonces se dan cuenta que son casi 30 años que tienen diferencia de la arqueología y encontraron estas evidencias. 36. Hasta antes de esas fechas, la pregunta, ¿hubiera sido cierto que la historia bíblica era falsa en estas dos cuestiones? Evelyn, sí, porque la falta de evidencia significa que la Biblia está equivocada. No, porque descubrimientos posteriores apoyaron a la historia bíblica. ¿Qué contestaste ahí? Contesté la B. Exactamente. ¿Por qué? Porque, digamos, si hubiera sido antes de esa fecha, no hubiera pasado esos acontecimientos. En sí no es, mira, la pregunta más que todo, la pregunta es hasta antes de esas fechas, cualquiera de las dos, del 31, ¿cuál fueron los años? 60 y algo, ¿no? ¿Cómo era? Era de 1933 y 61. Va. Y estamos hablando que en la época de Jesús estamos hablando, recuérdense que Jesús, estamos hablando como, no. Ay, no fue en la antes. época de Jesús estamos hablando como, si vamos un poquito más exacto, yo les podría decir, pero a veces uno se puede equivocar porque estaríamos hablando que Jesús fue llevado ante Pilato alrededor del año 26 después de Cristo. Pero con eso de que hay 4 años de diferencia, han tomado del nacimiento para Jesús en ese momento, sería alrededor del año 30 después de Cristo, 33 después de Cristo, porque es la edad alrededor que se sabe que Jesús fue crucificado. Ok. Entonces viene, y es lo que aquí están viendo, por eso es que quiero que sí tengamos esto bien claro, para que no nos equivoquemos en relación a muchas cosas científicas, que porque no hay evidencia científica, entonces no le vamos a creer a la Biblia. Es que ese es el punto de aquí la pregunta, porque la pregunta es, ¿hubiera sido cierto que la historia bíblica era falsa en estas dos cuestiones? En el sentido, porque aquí el inciso A dice, si hubieran dicho sí, porque la falta de evidencia significa que la Biblia estaba equivocada. Fíjense que la evidencia aparece hasta 1900. Y todos los que han leído la Biblia durante atrás han creído la Biblia. Hubiese o no hubiese evidencia externa, ¿ya? Nosotros hoy, porque a la época que estamos, no digamos si todavía llegar a pasar 30, 40 años más los que nos siguen y el mismo avance de la ciencia pueden que sigan encontrando otros datos arqueológicos, aunque aquí la misma lección se los dice, yo no he ido a investigar, ustedes pueden hacerlo, que dice la misma lección que hay otras evidencias,
pero como por cuestiones de estudio solo se les está dando 2, no son las únicas, ¿ya? A veces uno puede estar diciendo, ay, bueno, voy a ir a investigar más que otras evidencias tienen. Pero el punto es que si, por ejemplo, estas evidencias que fueron en 1900, ¿qué pasaron durante esos 1000, pónganle si quieren así, 700 y pico de años que no había evidencia, por decirles algo? ¿Qué? ¿No se le va a creer a la Biblia? Claro que no. Por eso es que, lo que contestó Evelyn es correcto. No, porque descubrimientos posteriores apoyaron a la historia bíblica. O sea, antes hubiera sido cierto, no es necesario que se tenga la evidencia, pero con la evidencia todavía nos damos cuenta de la exactitud de la Biblia, ¿ya? Hubiera sido, o sea, nosotros no nos tenemos que basar que porque hay evidencia entonces le creemos a la Biblia. Ya lo hemos hablado, la Biblia está por encima de la ciencia, de lo que el hombre dice, ¿ya? En la Biblia es que avala. Pregunta 37. Además de ver estos ejemplos de descubrimientos arqueológicos que proporcionan evidencias externas en apoyo del Nuevo Testamento, también hemos visto que si aún no existen evidencias externas, Irma, ¿esto muestra que la Biblia tiene errores? ¿O evidencias futuras probablemente proporcionen apoyo a la historia bíblica? ¿Qué contesto ahí? Yo puse la B. Exacto. Porque Evidencias futuras probablemente. Y eso es lo que les digo, que conforme avanza la ciencia, pueden que se vayan encontrando de muchos datos que aquí hay. Recuerden que hablábamos de que algunos hasta han utilizado la Biblia para hacer la búsqueda, creyentes o no creyentes, ¿ya? Pero el hecho, por eso puede que encuentren, pero si no siguen buscando, no quiere decir que la Biblia tenga errores, porque no encuentran cómo evidenciar que es cierto lo que dice, ¿ya? Aquí lo único que estamos viendo es en relación para darnos cuenta que existen, pero no equivoquemos el orden. La ciencia no avala la Biblia. La Biblia avala la ciencia de lo que nosotros necesitamos, de lo que aquí dice. ¿Cómo puede, por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes vieron en esto, por ejemplo, en relación, cómo evidencia la ciencia de lo que pasó en el Éxodo cuando se abrió el Mar Rojo? ¿Cómo lo pueden hacer? O sea, solo des en cuenta que hay una lógica. ¿Qué evidencia puede haber? O sea, la única evidencia que solo que se meten a las profundidades y encuentren de todos los que se ahogaron ahí, de los egipcios, que iban también pues sí, iban en guerra, pues armadura, aunque el año no se sabría, pero por ejemplo los carros, si es que a los carros le ponían daños que no sabemos, por ejemplo, por darles una idea, una lógica que uno, de lo contrario, pero ahí vamos, ese es el punto. Yo no sé, ahorita me meto a hablar solo por el hecho de decir esto, no sé si se les ha ocurrido, porque yo vi una vez investigaciones que dieron en la televisión sobre, hicieron una maqueta para probar si era factible el que un mar se pudiera partir en dos. Y lo hicieron en escala en donde hicieron en relación a una velocidad y viento que lo provocaron en una maqueta pequeña, ¿okay? No se fueron al mar, sino que haciéndolo proporcional y vieron que no sé exactamente la velocidad y la fuerza del viento, pero lo comprobaron ellos que con esa velocidad y viento lo hicieron ver y empezó a separarse. O sea, ¿qué es lo que ellos estaban demostrando? Que sí era factible que la misma naturaleza con un X fuerza y Y viento podía separar. Entonces, sí es factible, pero ¿cuál es el milagro? Que el milagro es que ocurrió en el momento que nos habla la Biblia que el pueblo de Israel
tenía que pasar. Solo el pueblo de Israel hemos visto ese milagro dentro de la historia, que 2 veces el Señor lo hace. En el Mar Rojo, cuando vienen de Egipto y pasan al otro lado, y con el río Jordán en Josué. Cuando pasan para la tierra prometida, ya no está Moisés con ellos para pasar, sino Josué. Y el río Jordán también es dividido. Muchos lo que recuerdan más es el Mar Rojo, pero no han leído de que también el río Jordán fue dividido en 2 para que pasaran ellos en seco. Eso lo leen ustedes en Josué. Como lo que a veces hablan de Jericó, que sí, como la manera de que haberse derrumbado ese muro con un terremoto, sí, o sea, la misma naturaleza, pero es que el milagro es que el momento que se requiere, o sea, pueden demostrar que la misma naturaleza puede provocar ciertos eventos, pero el punto es que nos habla dentro de la historia que sí ocurrieron y que quién tiene el control de la naturaleza, Dios, y lo tenemos nosotros en evidencia con Jesús, cuando por eso los discípulos asombrados, ¿y quién es este que hasta los vientos le hacen caso? ¿Se recuerdan cuando estaban en la barca y aquel viento y le dicen, no tienes cuidado de nosotros? Y Jesús solo le habla y dice que se cae y cesa y hubo tranquilidad. Ya. Ok, entonces, terminando, la Biblia tiene tanta evidencia externa de su exactitud que una vez un gran predicador dijo, yo, defender a la Biblia, antes defendería a un león. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la Biblia no necesita que la defendamos. ¿Ya? Dios no necesita que defendamos nada. O sea, Dios no se está poniendo para que la gente, no, hombre, crea, es cierto, la Biblia, no. Aquí está la evidencia. ¿Quieren? Crean, si no, no. Tampoco se queda como que, tampoco aquella actitud que me resbala y no me importa, sino la actitud de que a veces nosotros nos empecinamos con las personas, no, y en esto, pero ¿qué? O sea, más bien nosotros tenemos que ser esas personas de oración, porque recuérdense que quien va a convencer es el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero ¿dónde tenemos que empezar primero? Por nosotros, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, porque si no estamos bien cimentados, por eso pasan aquellas situaciones en donde viene y la ciencia dice otra cosa, y empieza, pero lo están diciendo científicos, personas estudiadas, y empiezan todo, entonces empiezan a dudar. Acuérdense que el dudar es pecado. Si la Biblia dice esto, por eso era lo que decía, la Biblia dice, en relación a Josué en una batalla, y que la Biblia dice, el sol se paró. Hasta algunos han argumentado bien y dicen, la Biblia tiene error porque el sol no se puede parar. Y es cierto. ¿Ya? El sol no fue que se detuvo, sino lo que se detuvo fue la tierra. ¿Ya? Fue la tierra. Entonces viene y dice, ¿tiene error? No, no tiene error. Díganme ustedes, por eso les digo, es la forma de poder expresarse. En ese momento estaba Josué, necesitaba la luz. Y siguió la luz, o sea, ¿qué es lo que va a entender? Que el sol se paró, porque en ese momento no se tenía el avance de la ciencia. Y a veces hemos hablado, ¿cómo dicen ustedes, o leemos nosotros cuando hablan del tiempo? Sale el sol y se mete el sol. El sol ni sale, ni se mete. Es en relación al movimiento de la Tierra. Pero ¿qué es más fácil que entendamos? Que se mete y que sale. ¿Sí o no? Pero son muchos así que quieren como burlarse y que quieren buscar que la Biblia tiene error. Por eso les digo, nosotros tenemos que estar bien cimentados porque la Biblia no tiene error. Lo que pasa es que ellos no, los mismos científicos a veces, no comprenden más allá de lo que el Señor quiere, porque lo que quieren evidenciar es la inexistencia de un Dios. Pero es lo que habla Romanos. Creyéndose sabios, se hacen necios. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer la grandeza de un creador, porque la misma naturaleza da evidencia de ello. Hay un creador que lo colocó, pero como si todo el mundo reconociera eso, entonces deberíamos de obedecer a ese creador, porque por ese creador fuimos nosotros creados. No nos creamos a nosotros mismos. Nadie puede crearse a sí mismo. Hemos necesitado de lo que hay en la creación,
del creador que colocó. Ok. Bueno, y esa es la única parte que querían que estudiáramos en eso. Uno puede estudiar de lo que es todo eso de la Biblia para ver su verdad, pero no se trata de eso, sino creerlo sabiendo que de la Biblia es la palabra de Dios, es inerrante, es infalible, ¿ok? ¿Algún comentario o duda? No. Bueno. Entonces pasemos a la 41, que es el materialismo. Vamos a ver cómo nos va aquí, nos examinamos y a ver en esto. Jesucristo no solamente tuvo que enfrentarse con tentaciones personales, sino también con tentaciones sociales y políticas. Como buen judío, al igual que algunos otros de sus compatriotas, fue hondamente conmovido por la injusticia social en su país. Pero el materialismo en sí no es una solución adecuada para las injusticias sociales porque padece de 4 grandes defectos. ¿Sabe usted cuáles son? 1. En los tiempos de Jesús había injusticia en el gobierno e injusticia en la iglesia. Abajo hay un ejemplo de ambos. Identifíquelos escribiendo gobierno o iglesia al lado del ejemplo que le corresponde. Él cita, ¿qué pondrías tú? Comercio en el templo. ¿Es gobierno o es iglesia? Iglesia. Encarcelamiento de Juan el Bautista. Gobierno. Ok. 2. ¿Qué simboliza el desierto? A. La abundancia de una vida lujosa. B. La suficiencia de una vida cómoda. C. La pobreza, miseria e injusticia. Ingrid. Perdón, buenas tardes. Yo puse la C, Brendita. La pobreza, Exacto. miseria e injusticia. Cuando alguien dice, a veces están pasando aquellos desiertos, cuando no son esas expresiones, si alguien me dice, miren, yo estoy pasando por un desierto, ¿qué es lo que pensarías, Ingrid? Que está pasando por algún tipo de pena, ya sea cabal de cualquier índole. Con eso, exacto, algo que provoque pena, que puede ser cualquier índole, ¿ok? 3. Satanás no cambia sus tácticas. Hoy en día, en la pobreza, hambre y miseria, Satanás tienta al hombre, tal como lo hizo con Jesús, a buscar la solución de pan sin Dios. O sea, ay, yo ya les contesté. O sea, vamos a ver, Judy. O sea, el materialismo. Exactamente. El materialismo, el pan sin Dios, las cosas materiales que necesitamos. O sea, no es que lo material sea malo. El materialismo, eso es la situación en donde dejamos, eso de ismo, se van a dar cuenta, en donde dejamos afuera a Dios. Todo lo que nosotros, y este es el punto, en el creyente no tenemos que dejar nada afuera a Dios, nada. No es aquello de decir, no, aquí no, yo porque yo lo hago con mis propias fuerzas, no necesito de Dios. Pero aquello cuando necesitamos, entre comillas, extraordinarios y Dios, es que Dios es en todo, en todo. Pero la verdad, a veces hasta nosotros somos los engañados porque a veces estamos así, en mi esfuerzo, en mi trabajo, y yo lo hago, y yo quiero eso, y esa palabra, ¿cómo nos cuesta? El yo, cuando es gracias a Dios me mandó esto en el trabajo, gracias a Dios hubo la solución, se tuvo la solución. Y no, la gente lo podrá hablar y decir, ay, que ya es fanático, el fanatismo. Ahí está, fanático, fanatismo que creen, pero no es eso, ¿ya? Sino nosotros es lo que nos dice la Biblia. No es necesario, o sea, no es necesario que nosotros estemos tocando redoblante y todo, que todo el mundo hace, que la gente piense que, ay, sí, como acá, de que todo es gloria a Dios y su vida no tiene nada que ver, sino ver nosotros reconocer en nuestra forma de ser, ¿ya?
Por eso era lo que les digo, cuando todo lo que al hombre, y lo hablábamos, muchas veces lo hemos dicho, al hombre se le honra, pero no se le glorifica. Y la honra que merece el hombre es gracias a Dios. Hasta en eso, honramos a las personas y esa honra es gracias a Dios. Pero aún a veces hasta se honra a aquellas personas que no tienen el temor de Dios y también las honra. Y de verdad ahí, y ese es el punto a veces, el honrar a veces se les sube, como dirían, a la cabeza y ya se sienten como que son la última Coca-Cola del desierto. Pero ¿por qué? Por lo mismo, es diferente con Dios y sin Dios. ¿Ok? Entonces, 4. Sabemos que Jesús vino para combatir la injusticia, porque al principio de su ministerio se bautizó como una señal pública de que iba a cumplir, Heidi, a cumplir toda. Hola, buenas tardes a todos. Toda Leamos, ok, leamos Mateo 3:15. Dice, si no puedes recordar. Mateo 3:15. Dice de título el bautismo de Jesús. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Muy bien. Entonces tú contestaste muy bien, que él iba a cumplir toda justicia. Ok. 5. Jesús quiso cumplir toda justicia. En el desierto fue tentado a caer en la trampa del materialismo, justamente porque el materialismo le ofrecía la solución de pan, pero pan sin Dios. Así que debemos decir que el materialismo, A, no pretende ofrecer solución, B, ofrece una solución perfecta, C, ofrece una solución superficial, parcial y defectuosa. Rosario, ¿qué contestaste? Yo puse la A, no sé si está bien. No. La C, entonces. Ajá. Muy bien. Lo que pasa, o sea, el materialismo no pretende ofrecer solución, sería mentira. O sea, sí pretende ofrecer solución, pero el punto es cómo. Por eso dice, ofrece una solución superficial, parcial y defectuosa. Pero eso es lo que nosotros estamos aprendiendo, los que creyentes, que debemos distinguir, porque podemos caer de verdad en esa trampa. No, entonces, porque dices, lo material no es malo, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Ya? Tenemos nosotros que tener ese cuidado, porque nos podemos engañar a nosotros mismos. No, pero es que yo lo necesito y Dios sabe, y a veces se pueden excusar haciendo algo malo para obtener algo bueno, entre comillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios sabe la necesidad, pero ahí está el punto. Si ustedes reconocen que Dios sabe la necesidad, pero lo hacen por sus propios medios, entonces estamos dejando a un lado a Dios, porque creerle a Él, es decir, Él es el que se va a encargar, y se va a encargar como Él quiere. Y cuando uno vemos hasta en esas cosas, por eso es lo mismo, eso famoso, yo les digo porque cuando miraba las películas y pareciera increíble, o sea, la gente me dirá, ay no, ya, se los digo, por eso tocas o algo que ustedes quieran, pero el punto, porque yo miraba, me decía esas películas que aquellos de que los que subyugaban a los pobres y todo, y uno miraba el defensor y que, ay, qué alegre, un Robin Hood, si lo quieren ver así, ¿verdad? Yo miraba las películas de Robin Hood, le está quitando a los ricos para darlos a los pobres, y uno, ¿de parte de quién se ponía? De Robin Hood, porque si esos ricos se han hecho ricos a través de subyugar al pobre y todo lo que quieran. Pero entre más vamos leyendo la Biblia, no se justifica. Hay injusticia. Y por eso hasta cuando dice en Isaías 64:6, ¿verdad? ¿Cómo son nuestras justicias? Es que entender nosotros, por eso dice, como trapo de inmundicia, o sea,
ni justicias. Podemos entender cuál es la justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos en el mundo tanta injusticia y hablamos, sí, pero hay tanta injusticia y queremos hacer justicia por nosotros mismos, porque cuando vamos a la Biblia y tenemos que ver cómo sería la justicia de Dios, Dios permite las injusticias, pero no porque le plazcan las injusticias, es porque el hombre en su duro corazón las ha provocado y Dios los deja. Por eso era lo que decíamos cuando dice, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo con los niños pobres, los que los venden y todas esas? Que dirían una injusticia. Pero ¿por qué no preguntamos si el hombre qué? Todo cuando miramos eso, la culpa a Dios, ¿verdad? Injusto, ¿por qué no hace? Si existe Dios y que todo lo puede, ¿por qué no detiene? Pero no analizamos nosotros qué. Solo miramos ese punto, pero todo el contexto, ¿por qué se ha llegado a la naturaleza esa misma maldad? Por la dureza del corazón. Entonces, el primer defecto. Debemos saber que la solución que ofrece el materialismo hoy en día tiene grandes defectos que justamente vamos a estudiar durante esta lección. Primer defecto. El Señor Jesús descubrió el primer defecto, que absoluta precisión con su respuesta a Satanás en el desierto. Los bienes materiales en sí, o sea, sin Dios, los bienes materiales en sí, satisfacción, no es satisfacción, aquí es satisfacen o no satisfacen completamente las necesidades del hombre. Mami, leamos Mateo 4:4, porque ya vi tu mensaje. Mateo 4:4, ¿me dijiste? Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esa es la pregunta. ¿Los bienes materiales en sí satisfacen o no satisfacen completamente la necesidad del hombre? No satisfacen. Exacto. No satisfacen plenamente. Porque lo está diciendo. Escrito, dice, no solo de pan vivirá el hombre. Ok. Pregunta 7. Jesús tenía razón. Aunque el hombre tenga riquezas de sobra, o sea, es lo que debemos de entender. Cuando habla de pan, ahí sí como la ley, pues estaríamos hablando de la hermenéutica. ¿Aquí es literal o no? No, pero por eso es lo que tenemos que ver, porque el pan es parte de lo que es material y es lo que debemos de comprender. Al hablar de pan, estamos hablando de lo material. Entonces, no les satisface. ¿Son todos los ricos felices? Se la pregunta. Algunos de los pasajes bíblicos abajo nos enseñan claramente que los bienes materiales en sí no satisfacen. Por eso dice, bienes materiales en sí. No está diciendo que sean malos los bienes, sino solo depender de los bienes materiales sin Dios. Por favor, Evelyn, Proverbios 17:1. Livni, ¿puedes leer? Vamos a ver. Él cita Proverbios 15:1. Irma, Proverbios 15, 16 y 17. Y Aida, Lucas 12:15. Muy bien. Leo. Por favor. Dice, Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. Muy bien. Este es un versículo que enseña que los bienes materiales no satisfacen. No. ¿Por qué no?
No porque dice que mejor es un bocado seco y en paz, porque ahí no te estás satisfaciendo con los bienes materiales, porque es mejor estar en paz, digamos, no tener el gran banquete en la casa, pero digamos, o no endeudarte con X cosa, pero tú estás en paz. Ok, Así es, entonces, ok. La pregunta que hice, por eso, es lo que dice. No todos los ricos son felices. no. Lo que tenemos que ver es de que el pasaje nos enseña que los bienes materiales, y este pasaje está enseñando que los bienes materiales en sí nos satisfacen. Porque tú estás leyendo, mejor es Un bocado seco y en paz. ¿Qué significa eso, un bocado seco y en paz? Buena pregunta. Un bocado. No está hablando de alimentación, o sea, bocado seco y en paz. Digamos, pues yo eso fue lo que te entendí, digamos, seco en el sentido de que tal vez es pobre o poco, no es el gran banquete, pero estás en paz. Por eso, un bocado es, aquí lo está hablando literal, pero con un consejo. ¿Qué está diciendo? Es mejor tener un poco pan, aunque como digo, pan viejo, pan seco, ¿ya? Pan viejo, pero en paz, con amor. En una casa de contiendas y está llena de provisión, llena de mujeres, tiene mucho. O sea, entonces por eso la pregunta aquí dice, este versículo te está enseñando de que los bienes materiales en sí no satisfacen, ¿sí o no? Sí. Bueno, si lo veo desde ese punto, sí. Sí. No, es que este es el punto. Sí. Sí, sí. El punto es ese que nos está enseñando, porque se dan cuenta, a veces dice, a veces uno mismo a veces ha dicho, miren, aquí nada les falta y no están felices. Y también no quedan también los otros extremos. Hay quienes también les falta, o sea, podrán tener bocado seco y también son infelices. No quiere decir, entonces tenemos que tener poquito pan. No, pero el punto es porque ahí es donde vamos aprendiendo dónde está nuestro corazón. Aquel que no tiene al Señor lo comprendemos, pero los que tenemos al Señor, a pesar de tener al Señor, ¿cómo estamos? Proverbios 15:1, no sé quién está. La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Será un versículo que habla en relación a esto de las bienes materiales? Yo había puesto que no. Exacto. Claro que aprendemos de ese versículo, pero estamos hablando en relación a los bienes materiales, no tiene nada que ver. Muy bien. Ese es el carácter. 15, 16 y 17. Me toca a mí, 15, 16 y 17. Dice, y mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Yo puse... Sí, exacto. O sea, aquí no se están hablando de cosas materiales. Se está diciendo, pero fíjense, es mejor, no está diciendo, miren, cuando habla mejor que tenemos la pobreza, por eso es lo que nos debemos de equivocar. No es que el Señor quiera que sean pobres, pero el punto es lo que dice, es mejor tener poco, pero con el temor de Jehová. ¿Ya? Igual dice, es mejor comida de legumbres. Legumbres está hablando literalmente de legumbres. O sea, ¿por qué? Porque yo oigo personas así que dicen, por ejemplo, máximo si tal vez no tienen lo suficiente y lo que van a comer es solo verduras, porque no hay. No, para mí no es un almuerzo si no hay carne. Yo oigo personas que dicen, no hay carne, no es almuerzo. ¿Y qué es lo que dice aquí? Por eso no he leído Proverbios. Comida de legumbres donde, pero ¿qué es lo que debe de haber? Amor. Porque si no hay amor, también va a pasar. Aquí no se trata, entonces es mejor que comamos verduras. Claro, las verduras son mejor alimento que las carnes. Ok, pero si hay carnes está bien, pero no lo hay, porque si uno mira hasta a veces que te alcance tu presupuesto,
Lo que aquí está hablando es que es mejor, es lo mismo, lo poco necesario. Y si hay amor, es eso, que pueden haber aquellos, tienen aquellos manjares, pero se están odiando, se están con pleito, no en paz. Muy bien. Y Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Yo puse sí, que también es Exacto. sí. Ahí, hasta ahí podríamos decir, está siendo directo el Señor. ¿Bien? Proverbios es un consejo, todo lo que vemos, y viene y caemos a la de Jesús. ¿Qué les está diciendo? No en Proverbios, no les da, sino que les habla directo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes. No aquello que la gente cree, si yo tuviera grandes riquezas, fuera feliz. No es esa la vida. Las cosas materiales nos dan la felicidad. No la dan. Aunque algunos que a veces en broma dicen, pero ¿cómo se le acerca? Ni se le acerca. No debemos pensar ni que se le acerca. Porque aún, díganme ustedes, por más riquezas que tengan, podrán añadir más edad a su vida de la que Dios ha determinado que vivamos. Cuando mismo el Señor enseña que de Él es el oro y la plata. O sea, todo le pertenece a Él. Nosotros, hay muchas cosas, como decían algunos, yo puedo comprar la mejor cama, la más cara, pero puedo comprar el sueño. Puedo tener rodeados, si yo tengo mucho, por eso, si aquellos amigos que se dicen amigos porque tengo abundancia de riquezas, son sinceros. Si no, miren al hijo pródigo, ¿qué pasó? Él fue a derrochar y de plano con todos los que derrochó, pero cuando se quedó sin nada, ¿dónde estaban con los que derrochó? Por eso dice aquel amigo que ama en todo el tiempo. Muy bien. Entonces, debemos decir, pregunta 18, que la justicia que ofrece el materialismo ¿satisface o no satisface plenamente al hombre? Heidi. No lo satisface plenamente. Muy bien. Segundo defecto, 9. El Señor Jesús descubre el segundo defecto con la misma precisión que el primero. Heidi, leamos Mateo 6:19. Dice, tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. El materialismo pretende buscar riquezas para el pobre. Fíjense, pues, pretende buscar riquezas para el pobre. Perdón, el Señor Jesús descubre el segundo. Pues ya el tercero. Los bienes materiales, ¿duran o no duran? No duran. Exactamente. Eso es lo que estamos leyendo en el 6:19. No dura. Si se empiezan a decir algunos, miren, hay cosas que sí duran. ¿Qué cosas podrían decir ustedes en las cosas materiales? Que duren. Que prolonguen otra cosa, pero que duren siempre. No, ¿verdad? Algo que ustedes sepan que... Ok. Entonces, no satisfacen. Fíjense, pues estamos viendo los defectos del materialismo. Uno, no satisfacen plenamente. El segundo, no dura. Ahora entremos al tercero. El materialismo pretende buscar riquezas para el pobre, pero aunque logre cambiar el medio ambiente completamente, no puede cambiar el verdadero sitio del mal, que es el corazón. Al contrario, muchas veces lo hace peor. ¿Qué daño podría provocar en el corazón de los judíos por sus muchas posesiones, según leamos Evelyn, Deuteronomio 8, 13 y 14? Muy bien, con mucho gusto. Dice,
Amonestación de no olvidar a Dios. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ok. Entonces, ¿qué daño podía provocar en el corazón? ¿Qué es lo que les dice Dios que podía provocar en ellos si se Si el daño dice que podría cambiar el verdadero sitio del mal, o sea, que puede cambiar su corazón, porque se vuelve... Por eso, pero ¿qué pasa? En lo que está diciendo, o sea, ¿qué es? Por eso, aquí está hablando y lo que te dice. ¿Qué podría provocar en el corazón? O sea, cambiar el corazón, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que les está diciendo ahí a los judíos? Que se enorgullezca, se va a enorgullecer su corazón. Sí, se orgullece, pero ese orgullo, ¿qué es lo que provocaría? Que se va a olvidar de Dios, de Jehová. Exactamente. A eso llegamos. ¿Qué es lo que provocaría en el corazón de ellos? Claro, un orgullo. ¿Y el orgullo qué es lo que hace? Que se olviden de Dios. De Jehová, Dios. ¿Ya? De Jehová. 11. ¿Sí, mami? Lo que creo, sí, débil está bien, pero si uno cree también duda, no estaría bien. ¿Pero cómo así duda? Una duda de Dios. ¿Dudar de Dios? Duda de Es Dios. que lo que pasa es que aquí lo que estamos viendo es los defectos del materialismo, que claro, un ser material, si dudas en Dios, puede haber un defecto, porque no, ¿por qué puede ser la duda? Esa es la pregunta para mí contigo. ¿Dudar qué cosa? Por la pregunta que se hace, pues, dice, ¿de qué? ¿qué daño podría provocar en el corazón de los judíos por sus muchas posesiones, según Deuteronomio tal? Entonces, la duda en el corazón, ¿no sería? Pues, ¿Pero por qué duda? ¿Pero duda de qué? Porque ahí no está hablando que ellos están dudando. ¿Qué están haciendo ellos? O sea, cuando les está hablando en esta cita, Dios no les está diciendo que sus muchas riquezas les hagan dudar de Dios. Y nos dice, se orgullecen y se olviden de Él. ¿Ya? O sea, vamos encontrando lo que puede provocar el material. Yo no, bueno, sí, digamos, si el materialismo, no estoy en relación a esta cita, pues. Porque sí, no vamos a decir que puede ser dudar de cómo. Cuando no vengo y yo digo, no fue Dios, sino fui yo. Porque ya, entonces viene, porque ya yo ya dudo de que haya sido Dios el que haya intervenido. Es que a veces hacemos decir, no, hombre, en eso no tuvo nada que ver Dios. Sí, puede darse, pero vamos en relación a lo que estamos leyendo, porque ahí va la pregunta, y el mismo Señor se los está diciendo en relación a la abundancia de bienes, y que la abundancia de bienes lo puede provocar, porque se los dijo Dios. No puede ser de que todo eso que ellos, porque Dios fue el que los está introduciendo a esa tierra, pero se les dice, no se vayan a olvidar, no vayan a creer que todo lo que tienen venga y entre en su corazón ese orgullo y ustedes se olviden de mí. Y pues sería olvidarse de Dios, ¿no? Una pregunta más. Y es que eso pasa a veces con el materialismo, cuando empiezan a hacer y que, inteligente, cómo hacen bien los negocios y todo, y se les olvida que fue Dios el que les dio la inteligencia para hacer. No, ahí no tuvo que ver Dios, sino mi inteligencia. Y se olvidan que fue Dios. Por eso les está diciendo, ese es el peligro de lo material. Y no está diciendo que sea malo lo material, por eso todo eso es el peligro cuando tenemos lo material sin Dios. Por eso a veces, y les digo, parece a veces hay hipocresía. Hipocresía cuando a veces decimos, ay, no, sí, gracias a Dios, y sus actitudes son otras. Podrán decir de diente a labio, como lo hemos dicho yo, siempre se los digo con relación a los futbolistas. Ay, le agradecen al cielo el gol que metieron y todo. ¿A quién se está dirigiendo? Yo tendría que ver la vida de ese futbolista y todo lo que uno mira, que su testimonio no es que iba para Dios, pero le al cielo.
que Dios. Si vivimos para Dios es una actitud de humildad, de dependencia de Él. Pero la gente a veces dice, ay, qué lindo, igual algunos así como están recibiendo sus trofeos de Grammy, de la mejor música, de las películas, mejores actores, y gracias a Dios no hubiera podido llegar a eso. ¿Saben ustedes el tipo de películas que han hecho y le dan gracias a Dios? Ah, pero a la gente qué lindo, ¿verdad? Le dan gracias a Dios. Que Dios, por eso examinemos las cosas. No todo lo que brille es oro. Se les puede oír bonito. Y por eso confundimos. Nosotros podemos oírlos. Pero cuando ustedes hasta saben esas personas que películas, ¿cómo van a decir? Si vinieran para Dios, sería otra su vida. Personas que ganan los Grammys y 6 matrimonios, 8 matrimonios, pero le dan gracias a Dios. Dios está bendiciendo una persona que tiene. Entonces uno diría, entonces no es la bendición de Dios. Dios permite, ¿ya? No, por eso les digo, porque equivocamos cuando hablamos, ay, Dios cómo lo ha bendecido. ¿Y a dónde va la mirada? El pensamiento, a lo material. Lo ha bendecido porque se ha multiplicado económicamente. Esa es una mínima. No pensar Dios bendice, la bendición de Dios. No se trata de lo material. ¿Ya? Va más allá. Por eso dice, pueden ver esa bendición como dice el proverbio de consejo. Lo poco con contentamiento, que lo mucho y están con problemas. Entonces, ¿quién tiene la bendición? El poco o el que tiene mucho, cuando lo que nos está hablando proverbios. Exacto, pero no es que deberán tener poco, sino el punto es con Dios, o sin Dios. Ok, entonces, me contestaron la 10, ¿verdad? Olvidarse de Dios, el tercer defecto. ¿Cuál es la enseñanza y advertencia, pregunta 11, que había olvidado el pueblo de Dios? Que se encuentra al principio del mismo capítulo, por favor, que dice Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3, la buena tierra que han de poseer. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ok, entonces con esta cita gris, ¿cuál es la enseñanza y advertencia que había olvidado el pueblo de Dios? Es la parte final del 8:3. Yo puse un buen poquito así, de que no solo de pan vive el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová. Exacto, es lo mismo que Jesús, ustedes leyeron en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, no solo, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Pero ¿qué sale de la boca de Jehová si no conocemos la Biblia? Y no nos cansemos, y yo no me voy a cansar hasta el día que el Señor me lleve. No solo de eso, es que tenemos que seguir con la escritura, no hablar solo por hablar, y que a veces nosotros juzgamos a los demás. Ya lo hemos hablado, juzguemos con el justo juicio, como dice la Biblia, porque las mismas personas van a querer a ustedes manipularles con la Biblia, decir, ¿y dónde está el amor? Y dónde, como que tenemos que solapar las cosas malas que están haciendo, que no está bien. El amor cubre multitud de pecados, pero no quiere decir que solapa el pecado. Un pecado que uno se aparte y se arrepiente. Pero aquellas personas están dándole gracias a Dios, están bien, pero no están viviendo para el Señor. En un lado se comportan de una manera y del otro lado. No, nuestro hablar tiene que ser el mismo. Nosotros no debemos dar cabida a todas estas cosas, de esas. Yo estaba hablando cabal, los que vieron que platicábamos con Samuelito, que hoy con Samuelito me puse a platicar, y porque había unas cosas y yo le decía, hablábamos de que a veces estas cosas, por eso lo que él te decía, miren estas cosas como de doble sentido, y todo el mundo se ríe y que alegre, y entre ellos los que nos decimos cristianos. Pero como así es la familia y que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque así son todos, si no, te dejan por un lado. Entonces les digo, mentimos y nosotros decimos que amamos a Dios
y mentimos, porque Dios tiene que estar por encima. Pensamos más en los demás en vez de Dios. Es parte y no es fácil, pero es una lucha que vamos a tener nosotros. Y tenemos que ir caminando en esa, porque cuando Dios nos habla que caminemos en esa santidad, no es la santidad como a nosotros nos parece. No es la santidad de decir, no, estas cosas son muy puntuales malas. No, es en todo, es en todo. Y por eso nos habla amar a Dios antes, y lo hemos hablado, y tenemos que estar en eso plenamente y hacernos el examen. Antes que a padre, que madre, que esposo, que hijo, pero conforme a lo que dice la Biblia. ¿Ya? No dudemos, exhortemos. Como les he dicho, la Biblia está para que exhortemos, para que redarguyemos, para que corrijamos. Pero a veces no queremos decirle nada a la gente porque así no, la gente va a decir, ay, yo se lo digo porque manipula así. ¿Y dónde está el amor? Si bien cristiano, como que no podemos decir lo que están haciendo mal. Están haciendo mal. Porque el amor se evidencia. El amor para con Dios se evidencia. Yo le puedo decir, ay Señor, yo te amo. Y el mismo Señor Jesús por eso le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Me dicen Señor, y no hacen lo que yo les digo. Yo oí algunos que me decían, busquen a Dios, es que yo tengo mucho trabajo. Y que cuando el tiempo, o sea que primero sea tu trabajo. Si no, no vivo. Ok, no vives. Entonces, ¿de quién estás dependiendo? Quieren dar, y se los he dicho, yo cuando oigo así se puede justificar, sinceramente es triste, porque honestamente con su misma boca están diciendo que le dan a Dios el tiempo que les sobra. Parece increíble. Ustedes reflexionenlo. Yo no estoy diciendo que el trabajo, pero a veces el afán de tanto trabajo, que tengo que hacer eso, no saben equilibrar su tiempo, como alguien dice, es que usted no me puede entender porque yo tengo que hacer 24 horas. O sea que Dios no les entiende a ustedes, porque ustedes saben mucho mejor que Dios, porque Dios pide de ustedes todo. Y no es suficiente con que diga, no, pero si Dios sabe, y eso es lo peor, porque Dios lo sabe, y Dios lo sabe, y sabe lo que hay en su corazón, y sabe de que no le están dando la gloria, porque sus vidas son una cosa aquí y son una cosa. Dentro de la iglesia y con los que nos hablamos de la iglesia, ahí hablan bien. Ay, sí, Dios. Pero cuando están fuera y que son del mundo, a veces la forma, yo he visto cuando a veces, y una vez me recuerdo que un predicador así comentaba, cuando ustedes van a un lugar, no importa dónde vayan, ustedes les sirven algo para comer, ¿qué tienen que hacer? Bendecir el alimento. Pero yo he visto que se dicen cristianos, y a veces, como los demás no bendicen, tampoco la uno, aunque uno sea el único que bendiga, no importa. Yo me acuerdo una vez que dijo eso Yuri, ¿ya? Porque, ya todos se pueden burlar y todo, no es que no. ¿Porque qué? Porque el que se avergüenza de Dios, des en cuenta, lo están negando, y no tenemos nosotros que negarlo, porque es una manera de negarlo. Aunque uno diga, no, Dios sabe que no lo niego. Claro que sí. Porque la Biblia dice que tenemos que bendecir. Yo lo voy a bendecir, ya sabe Dios, yo lo bendije en mi mente, ¿verdad? Para que los demás no se dieran cuenta. Es que nosotros tenemos que sentirnos agradecidos, que las demás personas digan, no, honra a Dios. Aún, yo se los comentaba, a mí me ha pasado a veces cuando a veces me pasa en relación a mis colegas, que nos invitan así, a veces, no cada rato, porque tampoco, pero a veces con esos que tienen alimentos y todo. No van a estar, nos pasan la comida, no van a estar, miren, oremos. No, ahí cada quien se sabe. Y tenemos yo, pues en lo personal, si les digo, lo hago. Sepan lo que quieran que crean. Porque primero nos debemos a Dios. Pero a mí me da más tristeza que yo sé que otros que se dicen cristianos están conmigo y no lo hacen. No voy y les voy a decir yo, mira, no les hiciste, no. Si no, eso me sirve, por eso les digo, a lo que nos damos cuenta y es lo que tenemos nosotros en analizar. Queremos decir que sea buen siervo, fiel,
¿Qué consiste esa fidelidad para con Dios? ¿Ya? No es lo que es en todo, no es esto sí y esto no, todo. Y entonces es el peligro del materialismo, ¿ok? Estamos en la 12. Entre Jesús y los judíos, ¿cuál de los dos? Mami, cayó en la tentación del desierto olvidando la enseñanza de Deuteronomio 8:3, entre Jesús y los judíos. Yo leo, ¿no? Deuteronomio 8:6. Sí, mami. 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no comieron, que no conocía tú y ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿quién? Jesús o los judíos cayó en la tentación del desierto olvidando esta enseñanza. Los judíos. Muy bien. Y ve, ¿no cayó en la tentación recordando esta enseñanza? Jesús. Exacto. Estamos hablando, no olviden, estamos hablando de esa tentación en Mateo 4:4 que el mismo Satanás le dice, ¿ya? Que convierta las piedras en pan. Y hemos hablado, recuérdense que Jesús tenía 40 días y 40 noches de estar en ayuno, no había comido. Que las convirtiera, ok. Y el mismo Señor Jesús le recuerda con la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Pregunta 13. ¿Cómo es el corazón del hombre en su estado natural? Carlos Alberto, según Jeremías 17:9. Es que solo te miro tu hombro, por eso no. La mitad. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ok. Entonces, ¿cómo es el corazón en su estado natural? Engañoso y perverso. Exacto. Así dice la Biblia. El corazón es engañoso y perverso. Aún aunque ustedes digan, ay, esta no mata ni una mosca. ¿Ya? Porque así se mira tan tranquilo todo. En su estado natural, sí, Dios, yo no estoy diciendo hasta aún nosotros estando con Dios y por eso tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Por las cosas. Pero los que están sin Dios, su corazón, aunque se pareciera que no mata una mosca, es engañoso y perverso. Ustedes no conocen sus pensamientos. Y con los pensamientos pueden matar. Pensamientos que matan. Porque estamos hablando que a veces las mismas injusticias, dice, ¿por qué no lo matan? Cuando uno mira todo esto, ¿cuál es el deseo? O sea, ¿tenemos nosotros que desear la muerte, el mal para los demás? Pero, y a veces nos pasa, cuando vemos ese dolor, yo a veces les digo, y no estoy diciendo eso, pero a veces digo, qué mal nacido. Es un mal nacido de la maldad que hace, que a veces le da un enojo, pero la misma palabra, y no estoy diciendo tampoco, miren, hay que bendecirlo, o sea, cuando Jesús enseña, bendigan a sus enemigos, por eso les digo, ¿en qué consiste la bendición? No equivoquen, porque al leer el contexto de la Biblia no es pedirle, ay Señor, bendícenos, no, ¿cómo se bendice a un enemigo? Tienen que ir aprendiendo, porque no vamos a pedir una bendición de un malhechor. ¿En qué consiste la bendición que el Señor nos dice? Porque nosotros tenemos que pedir que ese corazón sea cambiado. No es que aceptar en el pecado que está y que Dios lo bendiga, no. Vamos captando ahí, viendo en eso la diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen las riquezas y el materialismo al corazón perverso del hombre? Judy, Deuteronomio 8, 13 y 14. Muy bien. Deuteronomio 8, 13 y 14 dice: y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente.
y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ok? ¿Qué hace la riqueza y el materialismo? Que se enorgullezca el corazón. Pero enorgullecer, y enorgullecerse, ¿qué es lo que provoca? El materialismo. Que se olvide de Dios. Exactamente. Olvidarse de Dios. Aunque la justicia que ofrece el materialismo cambia el medio ambiente, debemos decir que cambia o que no cambia para bien el corazón del hombre también. ¿Lo sabe? La respuesta es ¿cambia o no cambia para bien? Cambia. No. No cambia para bien. No cambia para bien. Es que lo que pasa, y es lo que decimos, por eso les puse el famoso película de Robin Hood. ¿Qué hacía? Ok, le quitaba a los ricos los impuestos que habían puesto y entonces viene y le daba a los pobres. Ok. Pero el corazón, ¿cómo sería ese corazón? Entonces, o sea, le está quitando a los ricos para darles a los pobres. ¿Por qué le quita a los ricos? ¿Cómo está el corazón? Porque tiene un corazón perverso y engañoso. Solo con que te diga, o sea, pues sí, podríamos decir perverso, porque le está quitando a los ricos y viene y dice, pero es que los ricos se enriquecieron a base de mentiras y engañaron. ¿Sí? Pero es perverso. Es perverso. Porque no es lo que el Señor quiere. ¿Ya? Está justificando y era lo que decíamos. Por eso es que viene, es lo que hemos hablado, porque eso es en general y con la vida. El fin no justifica los medios. Esto es un ejemplo aquí muy, tal vez hasta ahora ya viéndolo así nos damos cuenta. Por eso es que a veces uno dice, no debemos estar, a veces estamos de parte de los buenos, pero los buenos, o sea, estamos de acuerdo que los buenos, entre comillas, maten a todos los malos, pero los malos que no maten a los buenos. ¿Y qué tienen de bueno los buenos? Que también matan. Es un círculo vicioso. Yo sé que parecía, entonces dice, entonces todas las películas, yo no estoy diciendo que no miren las películas ni aquello de condenatorio, sino que lo mismo que dice Isaías 5, hay de aquel que le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno. O sea, miramos, yo no estoy diciendo, yo no analista para en eso, porque eso le hace ver de verdad al punto que a veces, porque nos hace encaminarnos a eso. Uno analizar y no digamos esas cosas. O sea, si a mí me preguntaran hoy por eso, dentro de lo que uno decía, la película de Robin Hood, es incorrecto. Es incorrecto. ¿Cómo voy a poder defenderme? Los que están sin Dios, sí, porque esa es la forma de buscar corregir las injusticias sin Dios. Porque una justicia con Dios es muy diferente si conocemos la Biblia. Por eso es que dice en Romanos que Dios dijo, no se vengan ustedes mismos. Mía es la venganza, dice. ¿Ya? Yo pagaré. ¿Quién es el que tiene que pagar? Dios. Pero a veces uno dice, va, entonces todo lo dejo. Por eso les digo, no les puedo decir, déjenlo todo. Ustedes, en base a la Biblia, sabrán cómo comportarse. Que era lo que, así como cuando alguien, una vez estudiante estuve y me hablaba y me decía, mire, yo tengo unos empleados que yo les dije que debían trabajar y lo que yo les pedía era tal y tal y tal y tal cosa. Okay. Pero vienen y como ellos saben que yo, cristiana, vienen y siempre o se excusan o no van y yo tengo que ir a ver y atender. Y entonces vienen y me agarran en eso que como pues yo soy cristiana, como que tengo que cederles eso. Entonces le digo, tú fuiste y le dijiste cuáles eran los requisitos que pedías para que al ocupar ese cargo, ¿qué debían de cumplir? De lo contrario, claro, bueno, si no están cumpliendo, ¿qué hay que hacer? ¿Despedirlos? Por eso les digo, no están engañando, no es injusto.
El mismo Pablo, por eso, cuando habla a los esclavos y a los amos, a los esclavos les dice, no porque sus amos sean cristianos, entonces estamos al mismo nivel y ya no me vas a tratar. O sea, claro, esperan eso, pero dice, ustedes deben de comportarse aún mejor para con ellos, porque son cristianos. Y también le habla a los amos cristianos, que por ser cristianos también sus comportamientos no solo con los cristianos, sino con todo el mundo. Es que no se trata aquí porque somos o no somos, sino siendo el Hijo de Dios, eso es general. No esperando nosotros la retribución del hombre, sino lo que Dios nos está poniendo. ¿Ya? Por eso tenemos que saber todo el contexto para que no les manipulen fuera de agarrar una palabrita y que eso les están esperando. Entonces, estamos en la 13, ¿verdad? Aunque debemos decir que cambia, entonces vemos nosotros que no cambia para bien. Podrán cambiar en lo exterior, por decir, ahora ya les ayudaron, ya Robin Hood le dio a los más pobres, ya no hay tantos pobres. Pero cambia el corazón. Y ahí van a ver. ¿Quién puede cambiar el corazón del hombre? Ok, ya sé la respuesta, pero mírenlo con la Biblia. Ahí da, Ezequiel 36, 26 y 27, y Carlos Alberto 2 Corintios 5, 17. ¿36 qué? Ezequiel 36, 26 y 27. Ahorita. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿quién puede cambiar el corazón del hombre? Dios. Exactamente. Yo sé que sabían la respuesta, pero al ver en eso, pues en Ezequiel está en el Antiguo Testamento y les dice, os pondré un corazón nuevo. Y en 2 Corintios dice, si estamos en Cristo, son nuevas criaturas. Y lo hemos hablado, ser eso, nuevas criaturas, no es en el exterior, es el interior y se refleja en el exterior. ¿Ya? Nadie puede cambiar, nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie, pero sí lo que podemos hacer es exhortar, ahí sí orar, clamar al Señor por esos cambios que toquen esos corazones. No podemos cambiar. Entonces ya vemos entonces el tercer defecto que dijimos que es olvidar a Dios. Primero, no satisface. Segundo, no dura. Y tercero, olvidarse de Dios. Cuarto defecto. Aunque la justicia ofrecida por el materialismo cambiase por completo, fíjense pues, el medio ambiente para el cuerpo del hombre, nunca podrá salvar su alma. ¿Sí, Aida? A la 14. Sí. La 14, sí. Aunque la justicia que ofrece el materialismo cambia el medio ambiente, debemos decir que cambia o que no cambia para bien el corazón del hombre también. Entonces, ¿qué contestaste? Que no. Exacto, no cambia. No cambia el corazón. Ese es el punto. No cambia el corazón. O sea que el tercer defecto, al olvidarse de Dios, ¿qué es lo que pasa? No va a cambiar el corazón. El materialismo, no el corazón. No satisface, no dura y no cambia el corazón. Eso es el cuarto defecto. Entonces volvemos. Aunque la justicia ofrecida por el materialismo cambiase por completo el medio ambiente para el cuerpo del hombre, o sea, el exterior, nunca podrá salvar su alma. ¿Cuáles son dos de las cosas que no son suficientes para salvar el alma? Veamos Ingrid, 1 Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro. A veces las tengo, pero rápido y otras veces se me va. Ahí está la ley.
18 y 19 dice así. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son dos de las cosas que no son suficientes para salvar el alma? El oro y la plata. Exactamente. No son el suficientes. Oro y la plata. ¿Sí? Es que el punto que nosotros vemos, por eso les digo, por más oro que tengan, pueden tener, aquí hasta les gusta estar viendo quiénes son los más ricos, quiénes son los millonarios y todo. Podrán haber multimillonarios. ¿Podrán comprar salvación? Podrán tener todo el oro del mundo, porque nadie tiene todo el oro del mundo, pero es una manera, como decir, no les falta nada de material. Así como a Salomón, que todo lo que desearon sus ojos, todo lo que quería su corazón, todo lo hizo. Y llegó a satisfacerse. No. Ahí tienen el ejemplo clásico dentro de la Biblia, Eclesiastés. No lo satisfació. Y tenía todo. Entonces por eso vemos nosotros que no hay oro ni plata que compre. ¿Por qué? Porque la salvación es un don de gracia, por gracia. ¿Sí? Aunque, 16, aunque el materialismo se preocupa por el cuerpo humano, Rosario, ¿puede o no puede salvar su alma? No la puede salvar. Exacto. Por eso es lo que viene y uno dice, ay, pero, y como les digo, algunos vienen y dicen, ha pasado, es que yo le vendí el alma al diablo. Nadie puede venderle el alma al diablo. Media vez no está con el Señor, le pertenece al diablo. Que pueden decir, sí, yo, por ejemplo, así como cuando oíamos de aquel que claro, yo digo que se murió, ya no lo investigué, pero aquel que hasta dio testimonio de haber pactado con el diablo y que aseguró que ni aún con todos los cristianos del mundo lo podían quebrar. No les voy a decir la línea en Estados Unidos que era, y es cierto en eso. Y lo dijo, y bueno, pactó. Podrá haber sido rico materialmente, pero al morir, ¿a dónde? Por el momento, al Hades, al lugar de tormento. Ya no tiene chance. Por eso les digo, aquellos que a veces predican y dicen, pero bien, todavía aquel purgatorio, ¿verdad? Y hay que hacer algo para que esas almas que van al purgatorio todavía se salven. Ya no se salvan, ¿qué es lo que dice la Biblia? Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Ya no les queda otra oportunidad. Y eso tenemos que estar certeros. Mientras ahorita estemos con vida en este cuerpo, es la oportunidad. Una vez que se mueran, no se puede orar por los que ya murieron. Se ora por los que están en vida. Ya los muertos esperan su juicio. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Solo hay dos caminos, no hay un tercero, no hay una transición que todavía tengan un chance. No lo hay, la Biblia no lo habla, aunque el hombre diga lo que diga, la Biblia no lo menciona. ¿Quieren que les comente cuál es el versículo que agarran para decir del purgatorio? Mateo capítulo 5, versículo 25. Muy bien, Mateo 5:25. Nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario
te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. 26. Y el 26 dice, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Ahí está. Esto, si ustedes, ahí sí que anótenlo por si se les da, la doctrina del purgatorio. Fíjense cómo es esto. Y por eso les digo, nosotros no nos basamos dentro del hombre, sino quien la promovió fue Tertuliano. Y este Tertuliano fue el que acuñó la palabra Trinidad. O sea, vemos nosotros que a veces, por eso hombres, que empiezan a veces buscando de Dios, empiezan bien con conocimiento y luego ¿qué pasa? Se desfacen. ¿Ya? Por eso es que nosotros no seguimos a un hombre, seguimos al Señor, del que estamos hablando en la Biblia. Por eso les digo, ¿por qué? Porque el 26 dice que no vas a salir hasta que pagues el último cuadrante. Entonces viene y dice, ahí es el purgatorio donde está, porque dice, si no vas a ser entregado al adversario y el juez y al alguacil, y te echen en la cárcel, y estando en la cárcel vas a poder salir hasta que paguen. Pero se dan cuenta, aquí no se trata en relación a lo que es la vida eterna, ¿ya? Aquí se trata en relación a lo que es con tu prójimo. Porque no están colocando, sino aquí están porque vienen y dicen, pero el juez es Dios. Y entonces, ¿quién es el alguacil? ¿Quién es el adversario? Satanás. Entonces ahí está el punto. Si ustedes piensan que el adversario es Satanás, que el juez es Dios, ¿quién es el alguacil? El hombre. Nosotros, los pecadores. Entonces, aquí está, o sea que si nosotros, pero fíjense, mírenlo bien, aquí se van a detener y si no se estén complicando. Yo les estoy diciendo, no es que les quiera complicar, sino que sepan de dónde sacan el purgatorio. Porque a veces me han preguntado y vi esa doctrina, la investigué. Por esa razón, porque a veces dicen de dónde se la sacan, a veces yo no sé de dónde eso, pero porque tienen, ¿no? Entonces viene y ahí viene y dice, no, pero si en la Biblia está, por eso les digo. Ellos colocan aquí que este 25 se está refiriendo, por eso les digo, ¿será correcto decir que se está refiriendo que el adversario es Satanás, que el juez es Dios? Porque como a Dios le ven como juez, ok. Pero todo lo que se trata, y por eso les he dicho que en relación a la interpretación sepan el contexto de que están hablando, por el hecho de que a veces la misma palabra no significa lo mismo en todos los lugares. Y el ejemplo clásico que les he dado es en relación a la mujer. A veces la mujer puede estar hablando de la iglesia, la mujer literalmente, a veces la mujer, ¿cómo se llama? La iglesia apóstata. ¿Ya? Les estoy diciendo porque depende de lo que estén hablando. ¿Ya? Igual aquí. ¿Quién es el adversario? ¿Quién es el juez? ¿Y quién es el alguacil? Porque ellos a veces, por eso porque decían que el juez y el alguacil es Dios. No puede ser. ¿De qué sirve de que digan se va a entregar al juez siendo Dios? Y este juez lo va a entregar al alguacil. Él mismo se está entregando a sí mismo. No tiene lógica. Si quieren creerla de esa manera, bueno, será la gente que quiera creerla, pero no es lo que se está repitiendo. Entonces viene y dice, ahora, fíjense pues, porque como viene y sabemos que el adversario, a veces hablan y dicen Satanás. ¿Ustedes creen entonces que Satanás va a entregar a la persona a Dios? Si el juez es Dios. Solo miren, se dan cuenta, pero él lo digo, pierden la lógica si no leen el contexto. ¿Cómo va a ser que el adversario, Satanás, entregue al juez que es Dios y este mismo juez que es Dios se entrega al alguacil? ¿Quién es el alguacil? Ahora van a decir no Dios Padre, sino el Hijo. O sea que el Padre le va a entrar al Hijo para echarlo en la cárcel. ¿A quién está echando en la cárcel entonces? Y solo empezando que desde el adversario, ¿cómo va a ser Satanás entregando a Dios para que Dios venga y lo entregase? Satanás no va a entregarle nada a Dios. Satanás no entrega nada. Satanás lo que quiere es separarnos de Dios.
¿ya? Y todo porque entonces termina el 26, que si no se paga hasta lo último, para que lo saquen de la cárcel. Entonces ustedes con la norma de hermenéutica está hablando primero literal, entendiendo lo natural, en donde, ¿cuál es lo natural? Está hablando en relación a tu prójimo, tu relación. Por eso, en este momento, por eso le habla en relación de que no tengan nada pendiente con el prójimo. Van a entender, si entienden lo natural, entonces van a entender lo espiritual, ¿ya? Porque eso va más allá. Si quieren entender lo espiritual, entiendan lo natural. Si ahí en ese viene, ¿quién va a ser tu adversario? A quien tú le debas, ¿ya? Cuando alguien viene y tenía conflicto con alguien y no pagaba lo que tenía que deber, ¿qué se volvía? Su adversario. Entonces viene y dice, ¿qué va a hacer? Por eso dice, ponte antes a cuentas. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué va a hacer él? Te va a entregar al juez. Y ese juez, al hacer un juicio, te va a entregar al alguacil. Y ese alguacil te va a meter a la cárcel. Hasta que pagues. ¿Ok? Eso es lo literal. En lo natural, si empiezan a atender lo espiritual, es lo mismo. El espiritual va más allá, no solo en una deuda material, sino también en tu vida. Por eso es que en las ofensas vayan más allá, en las ofensas. Recuerden, por eso es que a veces cuando uno dice, recuérdense de que nosotros vamos a dar cuenta de todo. Y estas a veces, esa cárcel no está hablando, por eso les digo, la Biblia no es que no se está contradiciendo. Entonces, la cárcel no está hablando en relación a la condenación eterna porque no se refiere a esto. Porque si no se contradeciría la Biblia en relación a que nosotros no perdemos la salvación. Aquellas personas, muchas veces, el ofensor y el ofendido se encuentran en sus mismas prisiones, que no los hace felices. Y por eso, ahí es donde viene el perdón. Paguen para ser libre, tener esa libertad con el prójimo. Sí, es comprensible. Ojalá lo hayan notado porque alguna vez se van a topar y ahí es donde viene. Y esa doctrina, se lo digo más porque ustedes saben que es de la misma Iglesia Católica que tienen esta doctrina del purgatorio, y Tertuliano era uno de esos obispos. Tertuliano fue el que, como les digo, acuñó la palabra Trinidad como tal, y nosotros enseñamos la doctrina de Trinidad por el hecho de hacer ver de que lo mismo que se aprende, no está la palabra, pero se le colocó Trinidad porque son tres personas de trino, un solo Dios. Trinidad de la divinidad, esa esencia, un solo Dios en tres personas. ¿Sí dicen? Perdone, doctora, ahorita que estaba explicando eso, entonces, ¿usted sabe de dónde sacaron la idea de que San Pedro es el que abre las puertas del cielo? Porque han dicho eso también. No sé, tengo que ir a buscar qué, por qué. Una cosa, yo no puedo comentar nada, no sé. No, yo dije tal vez de casualidad. No, yo en este punto, hasta cuando he hablado a alguien, porque es lo que habla, o sea, hasta la limitante que tengo, que lo único que sé que una vez preguntando, por la que Jesús cuando le viene y le entrega a Pedro las llaves, que habla en Mateo, que todo lo que ate será atado en el cielo y lo que desate será desatado. A él le entregó las llaves. De ahí es una parte que según he platicado, no he ido a ver si tiene algún fundamento, si algún obispo, ahí sí no les puedo decir, pero sí sé que algunos, por eso de los que son de esa línea que les han enseñado, porque él tiene esas llaves por lo que Jesús le entregó, pero se lo entregó de una forma espiritual. ¿Ya? Pero vamos siguiendo en eso porque más allá en eso, por eso hablándole donde él tiene como poniéndolo por eso el primer papa, entregándole la llave, que él puede saber a quién perdonar pecados y a quién no, y a quién no, entendiéndolo mal, pero vamos a tener una lección también en esa teología en relación a esa fragilidad del papado,
pero es un libro más adelante. O sea que todavía nos falta mucho, estamos en el 2 y son 6. Hay mucho y van a ir aprendiendo. Gracias, Grisel. A usted, doctora, gracias. 17. Entonces, la justicia que ofrece el materialismo tiene estos 4 defectos. No satisface, no dura, no cambia el corazón y no salva el alma. Al lado de cada cita bíblica abajo, escriba la letra mayúscula que encuentra al lado del defecto del materialismo que le corresponde. O sea, inciso A no satisface, inciso B no dura, inciso C no cambia el corazón y el D no salva el alma. Mami, leamos Proverbios 27-24. Él cita 1 Pedro 1, 18 y 19. Evelyn, Jeremías 13-23. Judy, Eclesiastés 6-7. Irma, Mateo 6-19. Proverbios 27:4, ¿me dijiste o 24? 24. Proverbios 27:24 dice: porque las riquezas no duran para siempre y serán corona para perpetuas generaciones. Muy bien, ¿qué inciso pusiste entonces? Espérate. Yo puse, no sé, no sé. ¿Es C o D? Espera, ¿qué pregunta? Es que fíjate que aquí está. Pregunta 17. Pregunta 17. No satisfacen. Por eso, solo tenían que poner ahí la letra. A, B, C o D. No, y no es la A tampoco. Volverlo a leer, ¿qué te dice? Vamos a ver, espérate, 24, vamos a ver entonces. 27-24 me dijiste, ¿verdad? Sí, vale. Porque las riquezas no duran para siempre y serán la corona para perpetuas generaciones. ¿Te lo digo desde el principio? ¿Qué dice ahí? No duran. Ahí está. Entonces, ¿qué le traes? Espérame. Con estas hojas que ves tengo. La 41:7 es, o 17, ¿no? Ajá. 41:17, hijo. Son 3, no duran. Tengo la B. Exactamente. Esa era de usted, lo único que tenían que poner es esa letra. No. Muy bien. 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué pusiste? A, B, C o D. D puse. ¿Cuál? D. D. No salva, muy bien. No salva el alma. Muy bien. Jeremías 13:23. 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Yo puse la C. Exacto. No cambia el corazón. Muy bien. Eclesiastés 6:7. Ese me tocó a mí, dice Eclesiastés 6:7, todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. Yo puse la A, no satisface. Muy bien. Muy bien. Y Mateo 6:19. Mateo 6:19 dice: tesoros en el cielo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Puse la D, no dura. La B, muy bien, no dura. Perfecto. Entonces hemos aprendido que los 4 grandes defectos del materialismo, Aida, ¿cuáles son? Son que no satisfacen, no dura, no cambia el corazón y no salva el alma.
Carlos Alberto, ¿cuáles son los efectos del materialismo? Si mira, tapa ahí tu hoja, a ver si se te quedó. ¿Cuáles son? Los 4 defectos del materialismo. No satisface, no dura, no cambia, no salva. Ok, ¿qué no cambia? El corazón. ¿Y quién no salva? El alma. Así tienen que colocarlo. No satisface, no dura, no cambia el corazón y no salva el alma. Muy bien. Terminamos la 47, la 41. ¿Alguna duda? Y nos queda la segunda parte del materialismo, ahí todavía. Porque es importante, miren, esto de verdad es importante, porque esa es una de las cosas que todos, o sea, a veces el afán de la riqueza, nos preocupamos por las cosas materiales. Y la Biblia dice, no se preocupen por nada, pero a veces también nos preocupamos por las cosas materiales porque solitos nosotros nos metemos en problemas. Habiendo decir, no, es que Dios, y Dios esto, y Dios va a hacer esto, yo siento, y a veces hasta hablan de corazonar. No, a mí me da la corazonada, que esto sí. Nosotros no debemos vivir de corazonadas, sino pedirle a veces, por eso en ese discernimiento es sabio cuando a veces damos, todo lo tenemos que poner delante de Dios, y teniendo en eso, no se trata de que le pongan a Dios en oración, Dios, si se cae este vaso, quiere decir que sí, si no se cae, quiere decir que no. Es una manera de señales, sino con la misma Biblia. Ustedes hacen su parte y no se dio por algo de XY, como nosotros decíamos, a veces se oyó sus testimonios, en donde viene y dicen, para ustedes, si se hace este negocio, es para ustedes. La guía debe ser la adecuada, porque tenemos una limitante y a veces miramos en eso por lo que es. Pero si lo ponemos delante de Dios, ¿qué puede pasar? Que aunque nosotros miramos que tal vez sí sea, de repente no se dio. Y entonces a veces se sienten frustrados porque han orado, le piden a Dios que sea su voluntad, pero no salió. Entonces no han orado bien, porque sí deben aceptar la voluntad, pero a veces viene y no sale, ¿y qué hacen? No, entonces tengo que meterme a deuda porque es que este es el negocio. Y solito viene y después vienen los problemas y dicen, pero si yo lo puse a Dios, no escucharon a Dios porque están haciendo como quieren, porque les interesa más lo material. Es que tenemos, y con aquella idea, es que tengo que dejarle algo a mis hijos. Eso no debe ser nuestro pensamiento. La preocupación de dejarle bienes materiales a nuestros hijos no debe ser nuestro principal pensamiento. A nuestros hijos hay que dejarles el legado de la palabra. Nosotros que somos cristianos, eso no le puedo hablar a alguien que no tenga el Señor. Pero si sus pensamientos son primero lo material y luego el Señor, está muy mal. El Señor será dentro de la agregación lo que es material, pero nunca lo principal. Y por eso ahí está el punto, que por eso se afanan a hacer riquezas, se olvidan de lo principal, que es orientar a sus hijos en la palabra y que le demos el temor, y luego se les voltea la tortilla. Como yo tuve un colega que se afanó tanto de hacer cuando su hija le salió el tiro por otro lado. Y él decepcionado, porque él tanto que queriéndole dar tantas cosas, pero ¿qué pasó? No estuvo ahí. Agregámosle a eso, nosotros entendemos, no estuvo ahí, a veces puede estar, y sin el temor de Dios. Claro, algunos dirán, han salido hijos buenos, pero como se los he dicho, no porque a veces, entre comillas, salgan, entre comillas, hijos buenos, y tendremos las excepciones, nosotros no tenemos que ir a lo que dice la Biblia, nosotros solo podemos asegurar de lo que dice la Biblia. Lo que serán excepciones, serán como Dios lo permita, porque si es Dios, para probarnos en dónde estamos nosotros, en lo que miramos excepciones o lo que dice verdaderamente la palabra. Ahí tenemos que caminar. Yo hice algo malo y me surtió algo bien, entonces está bien. ¿Dónde dice la Biblia que haciendo algo malo y obtener bien está de acuerdo Dios? No lo dice. Entonces, ¿por qué salió bien? Dios lo permite para probarnos y estamos mal. No sabemos cómo esto va a seguir, porque no conocemos todo lo de Dios, pero sí conocemos lo que Dios nos dice aquí. Bueno, ladies, ha sido un placer de verdad. Me alegra mucho que estemos estudiando, que nos estemos llenando con la palabra. Y bueno, nos vemos mañana en la célula y voy a pedirle favor a Rosario que ora por las peticiones y nos despedimos.